Bienvenido a Home Memories, a Vándalos. Y muchas gracias por esta oportunidad de hablar de varios temas importantes. Juanma, quería empezar con el tema del Metro de Bogotá y las denuncias que ha habido desde hace tiempo por parte suya, sobre todo ahora que pues tenemos un nuevo gobierno con el presidente electo Gustavo Petro, y quería saber su opinión sobre qué pasará con Bogotá con respecto a una historia de un metro subterráneo y elevado muy compleja. Y si nos puede contar esa historia y el papel de Peñalosa y Claudia López en eso, y la esperanza que tenemos. Ok. Bueno, primero, yo no considero que la historia del metro subterráneo en la ciudad de Bogotá sea complicada. Lo complicado ha sido los mandatarios y especialmente Enrique Peñalosa, quien, en contra de toda evidencia de la humanidad y bajo lo que yo llamo el régimen de la corrupción, le impuso a Bogotá y a Colombia la idea de que un metro elevado es mejor que un metro subterráneo. La historia de la humanidad son los metros subterráneos, desde finales del siglo XIX, todo el siglo XX. Todo el siglo XX la humanidad construyó metros subterráneos. Y en América Latina, a partir del año 2000, América Latina construyó en buena parte de sus capitales metros subterráneos. Imagínense lo siguiente. República Dominicana, Santo Domingo, tiene metro subterráneo, Santo Domingo. Ciudad de Panamá ya va por la segunda línea, metro subterráneo. Si seguimos, tiene 2 líneas de metro, la segunda línea, metro subterráneo. Bueno, Chile ya va por 7, 10, 8, 10 líneas de metro subterráneo. Argentina, Buenos Aires, tiene uno de los metros subterráneos históricos de la humanidad. Venezuela tiene en Caracas, en Valencia y en Maracaibo metros subterráneos. Quito acaba de inaugurar su metro subterráneo, que inició sus estudios, iniciaron al mismo tiempo que el metro subterráneo de Bogotá, que en su momento fueron 8 años de estudio, fueron prácticamente 3 administraciones, 3 alcaldías. Pero todo esto se trunca en la ciudad de Bogotá, la posibilidad de tener un metro subterráneo se trunca con la llegada de Enrique Peñalosa I y Enrique Peñalosa II. Enrique Peñalosa en el año 2000 se le atraviesa la primera posibilidad que tuvo Bogotá de tener un metro subterráneo, y posteriormente, cuando Bogotá, bajo la administración de Gustavo Petro y otras administraciones anteriores, habían consolidado los mejores estudios que haya tenido la ciudad de Bogotá para construir un metro subterráneo, solamente le correspondía a Enrique Peñalosa en el año 2016 abrir la licitación y sacar adelante la estructuración financiera. Pues ya tenía la estructuración financiera, lo que le correspondía era básicamente abrir la licitación. Se le atraviesa con un discurso diciéndole a Bogotá, contra toda evidencia técnica, diciéndole a Bogotá que un metro elevado es mejor que un metro subterráneo. Esto tiene un problema legal que yo he denunciado, por lo cual yo denuncié penalmente a Enrique Peñalosa y a Claudia López, porque fueron 8 años de estudios del metro subterráneo, más de 140.000 millones de pesos invertidos, y que Enrique Peñalosa, sin ningún argumento técnico, botó a la basura. Hoy, 7 años después de que Enrique Peñalosa le dijo a Bogotá que un metro elevado era más rápido y más barato, 7 años después Bogotá no tiene ni metro elevado y tumbó la posibilidad del metro subterráneo. Yo quiero decirlo aquí, y esto no es un dato menor. Bogotá este año, 2022, hubiera inaugurado el metro subterráneo. Por lo tanto, la responsabilidad de Enrique Peñalosa y de su entorno, digamos, de ese régimen corrupto que ha acompañado la idea del metro elevado para Bogotá,
pues son los responsables. Cuando hablo de un régimen corrupto alrededor del metro elevado, hablo, por ejemplo, del señor Juan Martín Caicedo Ferrer, desde la Federación Colombiana de Infraestructura, la Cámara Colombiana de Infraestructura, que avaló todo el tiempo diciendo que ya el metro elevado tiene estudios. Eso no es cierto. Ciertas universidades, ciertos generadores de opinión, gobierno nacional, entes de control, Congreso, todo eso es régimen de la corrupción que ha patrocinado la idea de que un metro elevado es mejor que un metro subterráneo, y tumbaron al final del día la posibilidad de un mejor y un buen metro para la ciudad de Bogotá. Aunque Bogotá tiene un gerente de metro y miles de millones se han comprometido en esa licitación con el consorcio chino, todavía no hay ningún progreso. Sin embargo, Claudia López está hablando de endeudar a la ciudad por 9 billones más por la línea 2. Exactamente. Ayer o el lunes, precisamente el Consejo de la Ciudad de Bogotá aprobó un nuevo endeudamiento para la segunda línea de metro subterránea. Hasta donde yo aprendí y me enseñaron en mi paso como concejal, usted como concejal aprueba el endeudamiento de la ciudad de una obra de infraestructura sobre la base de tener los estudios. Y aquí no conocemos los estudios de la segunda línea de metro, y mucho menos todavía no conocemos los estudios finales de la primera línea de metro elevado de la ciudad de Bogotá. Eso me permite decir algo que yo he venido repitiendo una y otra vez, y es la triste historia de la corrupción en Colombia, que obras de infraestructura sin estudios son corrupción. Por eso me atrevo a asegurar que el metro elevado de la ciudad de Bogotá es una obra, sí, una obra y un gran monumento a la megacorrupción en Colombia. ¿Hay alguna esperanza, Holman, que ahora con un cambio de gobierno se pudiera revisar esa licitación y que por lo menos esa segunda línea sea un metro subterráneo? No, mira, en esto no nos podemos equivocar. Ojo con esto, el metro elevado todavía no es una realidad. Así la señora alcaldesa Claudia López diga que ya iniciaron las obras, eso no es verdad. Hay obras de adecuación que no son las obras del metro elevado, primero, de alistamiento, obras de alistamiento. Uno no puede llamar a eso poner una serpentina verde o una valla en un sitio diciendo por aquí va a pasar el metro. Tú no puedes llamar a eso obras del metro. Es correcto. En segundo lugar, el presidente Gustavo Petro, yo creo que el presidente Petro, lo que está esperando es que aparezcan los estudios del metro elevado. En el momento en que aparezcan los estudios del metro elevado, usted tiene que, lo correcto, digamos, en esta historia trágica de corrupción, para combatir la corrupción en Colombia, lo que tú tienes que hacer es coger los estudios del metro elevado y compararlos con los estudios del metro subterráneo. ¿Compararlos en qué? Costo-beneficio. Una de las posibilidades es de que ese metro elevado sea mucho más costoso que el metro subterráneo y menos beneficioso, más traumático, y que deprecia al final del día la ciudad de Bogotá frente a los beneficios que tiene el metro subterráneo. Es que no es por nada, ni es casualidad, que las grandes capitales del mundo construyan son metros subterráneos y siguen construyendo líneas subterráneas. Yo lo que veo es que, yo lo que me temo y lo que veo, y me atrevo a advertir, es que los estudios del metro elevado van a aparecer, pero cuando aparezcan van a decir que eso, lo que se va a determinar es que es un proyecto totalmente inviable para la ciudad de Bogotá. Primero porque usted no hace metros elevados en ciudades consolidadas.
Es decir, usted no puede meter un metro elevado por la 1 de Mayo y después por la avenida Caracas en Bogotá, que es el corazón de la ciudad consolidada en Bogotá. ¿Por qué? Porque lo que va a generar es la depreciación, la devaluación de esos territorios, de esas casas, de esos negocios familiares que atraviesan en esa zona y toda la inseguridad del mundo, ¿no es cierto? Pero se va a lograr el objetivo del régimen de la corrupción. El régimen de la corrupción ha buscado enriquecerse a punta de estudios mal hechos, de contratos y de contratos por miles y miles y miles de millones detrás del metro elevado. Al final del día no va a haber metro elevado. Al final del día no va a haber metro elevado. Porque va a ser un proyecto totalmente inviable para la ciudad de Bogotá. Holman, una pregunta sobre la clase política en Colombia y la élite en Colombia. Muchos de nuestros líderes han ido a estudiar en el exterior, vienen de la élite, y cuando llegan al poder pareciera como que llegaran solamente a saquear el país, como que no hubiera una voluntad de crear. ¿Es eso una observación justa de lo que ha pasado? Mire, pongamos como ejemplo el caso de estudio del metro. A mí, como concejal de la ciudad de Bogotá, como bogotano, en Bogotá vive, digamos, la aristocracia colombiana. Uno puede decir que viven los sectores más educados o, como dirían nuestras abuelas, más viajados de Colombia, del país. Y uno no puede entender, o solamente lo entiende uno, el afán voraz y por la corrupción de que una clase dirigente como la bogotana, sectores pudientes que alberga la ciudad de Bogotá, sectores del poder que han vivido en París, que han vivido en Nueva York, que han vivido en Ciudad de México, que conocen el mundo y conocen lo que significa un metro subterráneo en estas capitales. Pues uno no puede creer que no les sirva para entender que en Bogotá no vale y no puede ir la idea de un metro elevado, pero que sin embargo lo alcahuetean y lo promocionan. Entonces ahí, a través de este ejemplo, a mi manera de ver, se desdibuja todos esos sectores bien educados o aristocráticos, porque no les importó y hasta el día de hoy no les ha importado sacrificar la ciudad más importante de Colombia y una de las ciudades más importantes de América Latina, que con un metro elevado va a quedar valiendo 3 pesos la ciudad de Bogotá, porque va a ser una ciudad totalmente inviable. Si determinamos y si estamos de acuerdo en que la movilidad en las ciudades capitales está determinando las ciudades que son más rentables, las ciudades con mejor calidad de vida, las ciudades donde se puede llegar a ser empresa y negocios. Hoy Bogotá tiene la peor movilidad del mundo porque hoy Bogotá está levantada haciendo troncales de Transmilenio. Y cuando si empieza la construcción del metro elevado, será una ciudad totalmente colapsada. El desarrollo hoy en el mundo, en las capitales del mundo, pasa por la movilidad según Naciones Unidas. Y Bogotá es el caso contrario totalmente. Holman, usted ha sido un periodista que ha denunciado muchísimos temas y francamente fue uno de los primeros que fue al Pacífico colombiano a narrar lo que ahora la Comisión de la Verdad ha documentado. El Pacífico colombiano tiene tanto potencial, tantos recursos. Mark, usted ve que podríamos transformar, usted que conoce el área mejor que nadie, ¿qué podría hacer este nuevo gobierno para ayudarnos a transformar ese Pacífico que ha sufrido tanto? Déjame detenerme en la introducción que tú haces a esta pregunta, porque es algo que a mí
digamos, que me genera satisfacciones desde lo que es el compromiso social del periodista. En efecto, Contravía, durante 10 años, un poquito más de 10 años, desde el año 2003, documentó buena parte de lo que hoy ha denunciado la Comisión de la Verdad, sobre todo en lo que corresponde a la violencia del siglo XXI, ¿no es cierto? Todo eso lo documentó en una serie que hoy es todavía producto de estudio, que formó a varias generaciones de colombianos. En cuanto al litoral pacífico, que aún sigo viajando, que aún para mí sigue siendo fascinante el potencial de vida que hay en el litoral pacífico colombiano. Yo creo que este gobierno ha planteado unas tesis importantes. Primero, creo que la reconfiguración política del Pacífico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que reconfigurar el mapa político del departamento del Chocó, Cauca y Nariño y Valle, que son los departamentos que hacen parte del litoral pacífico. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, yo tengo la experiencia y es lo que reclaman sus gentes. Usted está en el Bajo Baudó, está en Pizarro, pero toda la relación de Pizarro, la capital de Pizarro está en el departamento del Chocó. Chocó tiene como capital Quibdó, pero toda la relación económica, sociopolítica y cultural de una ciudad como Pizarro, por ejemplo, de un pueblo como Pizarro, es con el departamento del Valle. No tiene nada que ver con Quibdó. Y así, ese es un primer cambio que inclusive le escuché yo a la vicepresidenta Francia Márquez, la posibilidad de la creación del Departamento del Pacífico. Primer punto. El presidente Gustavo Petro lo dijo en campaña, ha dicho que si usted recorre todo el Pacífico latinoamericano, todo el Pacífico colombiano, usted coge Chile, después Perú, todo eso usted está viendo una zona costera totalmente rica, ¿no es cierto? Rica, y cuando llega a la costa pacífica colombiana, usted ve el más terrible y tremendo subdesarrollo. ¿Por qué? Porque ahí hay comunidades afro en donde el gobierno colombiano y el Estado colombiano ha mandado durante décadas a un olvido que se ha traducido en una deuda social impresionante con las comunidades afro, especialmente las que habitan en el litoral pacífico. Tener esa claridad nos puede permitir hoy sacar al Pacífico colombiano adelante. Para cerrar esta entrevista, Holman, quería preguntarle sobre Artis BC y realmente los medios públicos. ¿Y usted cómo ve que se podría potenciar eso para que más información y más información de calidad le llegue a la mayoría de la gente? RTBC, el sistema de medios públicos en Colombia, tiene que ser un sistema, por lo menos en el competitivo a la agenda de los medios privados de radio y televisión. Los medios públicos hoy, cuando estamos viviendo la infodemia y la infocracia, como las democracias están pesando cada vez más en la explosión de medios tecnológicos que informan o desinforman o que generan fake news, usted tiene que fortalecer el medio público de radio o de televisión que corresponde no al afán de hacer dinero, sino al afán de formar ciudadanías.